vez más nos encontramos en un texto cuyo sentido principal se ve que está muy lejano de la experiencia de algunos cristianos que vivimos aquí en esta parte del mundo. Porque el texto prácticamente está hablando acerca del padecimiento que estaban sufriendo aquellos cristianos por causa de Cristo. Y esto parece una experiencia lejana, en verdad, a todos aquellos que vivimos en esta parte del mundo. Aunque de vez en cuando escuchamos alguna noticia de sufrimiento por causa de Cristo, de algún cristiano en este lugar o en esta parte del mundo occidente que se conoce. Además, hermanos, cuando nosotros escuchamos acerca de alguien que padece como cristiano, nos parece muy raro. Es como una rareza porque no es muy común que en este tiempo estemos padeciendo así como padecían estos cristianos en este lugar. Miren, ahora tenemos nosotros una Biblia aquí y en algunas partes del mundo no tienen acceso a la palabra de Dios, y si tienen acceso, pues tiene que ser de una forma clandestina. Algunos cristianos que tienen que vivir escondidos porque son perseguidos por causa de la fe en Jesús. Pero hermanos, yo quiero ser fiel a este texto y aplicarlo a la situación verdaderamente en que tiene que ser aplicado. No quiero apresurarme y hacer aplicaciones a la ligera, olvidándome en verdad de la situación que estaban pasando estos cristianos. Y no solo no quiero olvidarme de ellos, sino también de muchos cristianos que están siendo perseguidos alrededor del mundo porque Cristo lo han confesado como Señor de sus vidas. Algunos a través de la historia también padecieron por la fe en Jesús. Han padecido. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente hemos padecido por Jesús? ¿Quién ha padecido por la fe en Cristo? De esta forma. ¿Quién puede levantar la mano y decir, hermano, yo he sido golpeado, he sido maltratado, encarcelado, despreciado, humillado públicamente por padecer por la causa de Cristo? ¿Quién puede decir eso? Por eso le comentaba al principio que este texto parece que está muy lejano a la experiencia que nosotros experimentamos aquí por la fe en Jesús. Aquí, hermano, quiero puntualizar que este texto de la Escritura no se puede aplicar si usted está padeciendo por causas financieras. Porque a veces queremos hacer una aplicación muy a la ligera, aplicar este texto a situaciones así. Tampoco podemos aplicar el texto si tú tienes un hijo en tu casa que es rebelde y dices, ¿qué sufrimiento estoy teniendo por causa de Cristo? Tampoco podemos aplicar el texto si estamos pasando por una enfermedad en este momento. No se puede aplicar el texto también si estás teniendo un examen difícil o lo vas a tener en la escuela y esto te está causando mucho estrés y mucho sufrimiento. No se puede aplicar si alguien te robó tu camioneta o te robó tu casa. No se puede aplicar también como algunos quieren aplicarlo, que sales de vacaciones y en el transcurso de llegar a tu destino, pues se te descompone el carro y también se te poncha la llanta y dices, ¿cuántas pruebas sufrí en este trayecto de mis vacaciones? No lo podemos aplicar de esta forma. En situaciones así, no tiene nada que ver el texto en estas circunstancias que les acabo de comentar. El querer aplicar el texto a situaciones
como las que les dije, es querer forzar el texto y meter las aplicaciones muy a la fuerza en el texto. No es así. Más bien, hermanos, yo quiero aplicar este texto de un modo más importante, relevante, en aquellas ocasiones en las cuales muchos cristianos, cuando vienen a Cristo, son rechazados en cierta medida por sus familiares, sus amigos, son despedidos de sus trabajos por su fe en Jesús. Quiero compartir este texto y aplicarlo cuando tú estás comprometido a predicar el Evangelio y que la gente se burla de ti y en cierta forma tú luces como un ignorante delante de ellos y eres objeto de burlas y chistes de parte de estas personas. Quiero aplicarlo en verdad a estas situaciones. Quiero aplicarlo cuando algunos que vienen a Cristo Jesús pierden cierto poder e influencia en sus familias. ¿Por qué? Porque ahora sus familiares sienten que han traicionado sus costumbres, sus creencias de muchos años atrás, y ahora cuando te conviertes a Cristo, pues te empiezan a hacer a un lado, te empiezan a rechazar en cierta medida, aunque no te rechazan de una manera total, pero tú sientes que te rechazan de cierta forma. Les comentaba cuántos han padecido por la causa de Cristo y dicen, pues no, pero yo creo que algunos sí padecen en cierta medida por seguir a Cristo de parte de sus amigos y familiares. Se sienten relegados y aislados de ellos. Por eso le comentaba, ¿cómo puedo hacer relevante este texto en una situación de un cristiano que es un hombre de negocios, que luce un carro deportivo, que tiene cierta influencia y poder y que no puede disfrutar de vacaciones las veces que quiera en su vida y que no hay ninguna persecución en él? ¿Cómo puedo aplicar el texto en cristianos de este perfil? No lo puedo aplicar de esa forma, hermanos. Entonces vamos a entender lo que realmente dice el texto en su contexto. Pero tenemos que entender, como comentaba nuestro hermano José Luis, va a llegar el tiempo que como iglesia vamos a ser perseguidos. Va a llegar ese tiempo cuando la iglesia va a ser perseguida por parte del mundo incrédulo. En verdad, la iglesia siempre ha sido perseguida. Desde que inició en el día del Pentecostés hasta que venga el arrebato de Cristo, la iglesia va a ser perseguida de parte del mundo incrédulo. Pero también alguien pensará, pero ¿por qué no estamos siendo perseguidos en este momento aquí en esta parte del mundo, en Occidente? ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? En verdad esto es una excepción, hermanos, que estamos nosotros experimentando, porque la iglesia siempre ha sido perseguida. Alguien dijo que no somos perseguidos porque nos conformamos demasiado al mundo. Realmente la vida del cristiano se conforma tanto al estándar del mundo que no sufre persecución alguna. ¿Por qué? Porque tú te reúnes con tus familiares y ¿qué haces? Hace lo mismo que tus familiares. Si te invitan una cerveza, si te invitan otra cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, te las empiezas a tomar. Y si están teniendo algunas conversaciones groseras, tú empiezas a participar de esos chistes. Y en verdad no hay nada en tu conducta que ofenda a la gente que te rodea. ¿Cuántos jóvenes no sufren persecución porque simplemente se conforman al estándar del mundo? Viven como los del mundo, hacen como los del mundo, piensan y hablan como la gente del mundo.
En verdad no hay mucha diferencia hoy en día en los cristianos de esta parte del mundo. Pero cuando un cristiano se compromete en verdad a vivir para la gloria de Dios, le aseguro que usted va a experimentar la persecución en su vida. Cuando tratemos de hacer la diferencia y vivir como hijos de Dios en santidad, en temor, entonces allí es cuando va a sentir usted la confrontación de parte de las personas que no creen en Cristo. Pero aún debemos estar preparados cuando llegue ese tiempo. ¿Qué actitud tenemos que tomar cuando se padece por la causa de Cristo? ¿Qué hacen muchos cuando padecen de una forma mínima? Vamos a ponerlo mínimo, o sea, un rechazo, una exclusión, ser relegados. De una forma tan pequeña, no de una manera intensa. ¿Qué hacemos cuando en cierta medida somos perseguidos por la causa de Jesús? Se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué la gente tiene que tratarme de esa forma? No entiendo. Y hay una pregunta, ¿por qué? ¿O no comprende y se encierra en sus dudas y temores? Manifiesta una actitud de queja, de tristeza y falta de gozo. No es lo que yo esperaba. Yo pensé que si venir a Cristo mi papá me iba a ver bien, mi madre, mis hermanos, pero ahora pues me han rechazado. En cierta medida, le digo. Y empieza a quejarse y su corazón se llena de tristeza y le falta el gozo. O le vienen pensamientos también de que Cristo le ha abandonado, que Cristo no le respalda, que Cristo lo ha dejado solo. Cuando por causa de Cristo usted sufre el oprobio, vela por mantener su conducta delante de Dios, una conducta buena. Cuido mi testimonio, no importa lo que la gente me haga, lo que la gente diga de mí, yo voy a mantener una conducta firme que agrada a Dios. ¿Cuida usted su conducta? Cuando también es perseguido, se mira a sí mismo y siente autocompasión. Pobrecito de mí, ¿por qué pasa? ¿Por qué me está pasando? Y la mirada solamente la centro en mí y dejo de mirar la gloria de Dios. La confianza en Cristo disminuye. Si usted ha tenido este tipo de actitud, este mensaje es para usted. Es para que tenga la actitud correcta en estas situaciones. Y si ha tenido la actitud correcta cuando usted se siente amenazado por su fe en Jesús, esto lo va a afianzar aún más este mensaje que vamos a estar desarrollando. Ahora, yo quiero dar 8 principios de cómo debe ser la actitud de un cristiano cuando se siente acosado por su fe en Cristo. 8 principios que vemos aquí en estos versículos. Cuando usted se sienta perseguido, cuando se sienta que está padeciendo por la fe en Cristo. Número 1, lo encontramos en el versículo 12. Los cristianos no deben sorprenderse si por causa de la fe son objetos de oprobio y persecución. No debe sorprenderse. Aquí lo que está pasando en estas iglesias es que estaban tan asombrados por la persecución que ellos estaban viviendo. Y el apóstol Pedro les escribe que estas pruebas no deben dejarlos asombrados, porque este sufrimiento es parte del plan de Dios. Y aquí pruebas, le estoy diciendo, no se refiere
a las pruebas que le comenté hace rato. Es especialmente la prueba de la persecución. Y cuando seamos perseguidos, no debemos sorprendernos. Algunas versiones de la Biblia traducen este versículo y nos da un sentido por qué está la prueba de la persecución allí. Una traducción de la Biblia Jerusalén 2001 traduce de esta forma: queridos, no se extrañen del fuego que se ha prendido en medio de vosotros para probarlos, como si os sucediera algo extraño. Y la Biblia latinoamericana dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Dice que este fuego de prueba de la persecución a ellos les ha venido con el propósito de probarlos. Pero ¿por qué algunos cristianos o los cristianos tienen que pasar por la prueba de la persecución? Le podemos preguntar a Pedro: ¿cuál es la finalidad de la persecución en la vida de un cristiano? Bueno, aquí dice fuego de prueba. El fuego denota en muchos textos o contextos juicio, como en Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios cayó sobre estas ciudades, destruyéndolas, y fue a través del fuego, literalmente. Lo vemos así en Génesis capítulo 19. Pero también el fuego denota el carácter de algunos metales. Probar algunos metales para ver el carácter verdadero de ellos. Proverbio 27, versículo 21, no lo busquen. Pero también esta forma de fuego es para determinar el carácter de las personas. El motivo por el cual estos cristianos están pasando esta prueba es para ver su verdadero carácter en cuanto a la fe. El verdadero carácter en cuanto a la fe. ¿Por qué la fe tiene que ser probada de esta forma? Y no solamente la forma que tiene que ser probada, pero es una de las muchas formas que Dios usa para probar la fe. En la Biblia nosotros encontramos cierto tipo de fe. Hay una fe emocional, una fe temporal que muchos llegan a tener. Escúcheme bien, una fe emocional o temporal. Una fe que no es verdadera, que no resiste la prueba cuando es probada por el fuego. Se puede decir, pues, como le comento, que es una fe temporal e emocional. El Mateo versículo 13, vamos a Mateo versículo 13, versículo 20 y 21, Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y está dando una explicación. Y él explica lo que significa las tierras. Y en el versículo 20 y 21, Cristo, al explicar la parábola, dice lo siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí escuchó bien? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, cae. En Lucas 8, versículo 13, Cristo hablando, también en Lucas registrando esta enseñanza de Jesús,
En Lucas 8, versículo 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Y decía Carlos Spurgeon, este predicador del siglo XIX, que él no se impactaba tanto por cristianos o más bien por personas que al escuchar el evangelio llegaban al altar donde él predicaba, la plataforma, vamos a decirlo, y lloraban, emocionados de haber escuchado el evangelio. Dice, no me sorprende. ¿Por qué? Porque esa emoción, ese llanto, ese gozo que sienten al venir la prueba o la persecución, se desvanece, se quita. Tengo más esperanzas en un hombre que se ofende cuando le predico el evangelio, cuando es confrontado por el evangelio de Cristo, y luego después reflexiona y llega arrepentido. Eso era lo que decía Carlos Spurgeon en cuanto a las emociones, la fe temporal. Pero aquí Cristo está diciendo en versículo 13: pero estos no tienen raíz. No tienen raíz. Creen, o sea, tienen fe por algún tiempo temporal, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos hemos visto que han llegado aquí a la iglesia y por no soportar lo que sus familiares dicen, sus amigos, en el trabajo, en el círculo donde se encuentran, se alejan y no quieren saber más de Cristo? Yo no pensé que ser cristiano me iba a traer tantos problemas con la gente. Algunos piensan así, pero se tiene que cumplir la palabra. La palabra se tiene que cumplir. Lo que Cristo dijo, que se apartan cuando viene la aflicción o viene la persecución. Esto que está diciendo Cristo, pues, es una fe emocional y temporal en Jesús, para hacerle a usted la vida mejor. No es la fe verdadera, no es la fe que dura. Por eso, si alguien viene pensando que al venir a Cristo no va a tener nada de problemas, no va a tener pruebas, no va a tener persecución, está equivocado. Y yo creo que muchas veces algunos llegan a pensar así por toda la falsa doctrina que circula hoy en el mundo. Existe la doctrina de la prosperidad, donde ofrece una vida de bendiciones, pero sin sufrimiento alguno. Y mucha gente está llegando a esos lugares donde le prometen salud, prosperidad económica, mejorar las situaciones familiares, riquezas, éxito, posiciones. Muchos les prometen y allí están. Pero yo a veces me pregunto, hermano Marco, ¿pero qué pasa si a esas personas que están allí en busca de la felicidad y del éxito les viene una persecución así, que su vida sea afligida? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a correr rápidamente y luego van a decir: Cristo no es suficiente, Cristo no me funcionó. ¿Por qué? Porque le estaban atrayendo a través del engaño de una falsa enseñanza. Hermanos, la fe de un cristiano tiene que ser probada, tiene que pasar por el fuego. El cristiano tiene que pasar por persecución para demostrar el verdadero carácter de su fe. Fíjese, el verdadero carácter de su fe, porque podemos estar sentados, podemos estar alabando a Dios, glorificándole, pero el día que se desate una persecución contra la iglesia, le aseguro que muchos de los que estamos aquí vamos a salir corriendo de este lugar. ¿Quién es el pastor? No, yo no soy el pastor es Alex.
Puedo decir, el pastor es Fernando para librarme y tomo mis cosas y me voy lo más rápido posible. Llegará el tiempo, hermanos, que realmente va a ser probada nuestra fe a través de la persecución. La persecución es parte de ser cristianos. No se nos debe de olvidar eso. Estos cristianos estaban tan sorprendidos por lo que les estaba aconteciendo. Tal vez no habían entendido lo que significaba ser cristianos o lo que conlleva ser cristianos, o no habían recibido la enseñanza de la teología del sufrimiento, de padecer por Cristo. Ya Cristo había enseñado anteriormente a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer. Juan capítulo 15 versículos 18 y 21 dice que el mundo los aborrecerá porque también a mí me ha aborrecido. Cristo en ese tiempo les dice: ustedes tienen que esperar el rechazo y el odio de Cristo para sus vidas, porque así lo han hecho. Y si del árbol seco han hecho leña, del árbol verde más bien, ¿qué no harán con el árbol seco? También hay otros textos que nos muestran que la persecución viene como parte de ser cristianos. Es más, la Biblia promete, hay una promesa, también hay promesas positivas, pero también hay promesas que no son tan agradables a nosotros, pero la Biblia promete que todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo van a sufrir persecución. Pablo, hablando a Timoteo, en la segunda carta, en el versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero es para los que quieren realmente tener un compromiso sólido con Cristo, va a padecer persecución. Es para ellos, no es la persecución para el que juega al cristiano o el que está vacilando. La persecución por ser cristianos es cuando estamos determinados a vivir piadosamente. ¿Y qué es vivir piadosamente? ¿Qué es ser piadosos? Acabamos nosotros de estudiar las disciplinas espirituales, donde hablábamos acerca de lo que es la piedad y cómo las disciplinas espirituales nos llevan a esa piedad. Cuando tú tienes un compromiso con la Biblia, con la verdad, y aunque el mundo diga muchas cosas en contra de la palabra de Dios y tú te mantienes firme con la palabra, vas a sufrir persecución. Cuando estés comprometido a predicar el Evangelio, porque la piedad nos lleva a predicar el Evangelio, cuando digamos, le voy a predicar a estas personas que están hablando algunas cosas de Dios, y llegues y les compartas, tal vez vas a ser rechazado. Cuando estés dispuesto a adorar a Dios, a evangelizar, cuando estés dispuesto a invertir tu tiempo para el Señor, cuando estés tú determinado a vivir para la gloria de Dios, dice Pablo que los que quieren vivir piadosamente, los que aman a Dios, los que desean a Dios, los que temen a Dios, van a padecer persecución. Pero mi vida está tan cómoda en este tiempo. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Acaso yo no soy una persona que está viviendo piadosamente? No estamos diciendo que no estés viviendo piadosamente, pero tenemos que analizarnos y hacer una reflexión si en verdad estamos nosotros comprometidos con esta enseñanza de vivir en la piedad, o le comentaba, o simplemente vacilamos y jugamos a que somos cristianos.
La Biblia dice, va a padecer persecución. Entonces, el principio es no sorprenderse, no quedar estupefactos del fuego de prueba de la persecución. Más bien debemos esperar la oposición, porque esto va a determinar el verdadero carácter de nuestra fe. Una vez escuché, hermanos, a un pastor que muchos escuchan, y él hablaba: cuánto anhelo, cuánto deseo que Dios desate una persecución en la iglesia para que realmente los verdaderos cristianos permanezcan y los que no son cristianos se vayan y la iglesia sea purgada a través de la persecución. Así hablaba, y yo pensaba, ¿cómo es posible que alguien dice, vamos a que la iglesia sea perseguida? Bueno, porque yo pensé en ese momento que este pastor miraba mucha hipocresía, mucho vacilar con la fe, miraba poco compromiso con Dios. Y era a través de esta persecución que él desea que Dios va a purificar y a purgar a su pueblo. Él así lo expresaba. Ahora, hermanos, número 2, los cristianos deben agradecer y gozarse de la oportunidad de ser parte de los padecimientos de Cristo. Los cristianos deben de agradecer y gozarse de la oportunidad de ser parte de los padecimientos de Cristo. Volviendo a Pedro, en el versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estos cristianos deben de alegrarse, de gozarse en medio de la prueba. El apóstol Pablo ya ha hablado el tema del gozo en el capítulo 1, donde dice en el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro ya había hablado de la alegría, del gozo, pero en esta parte el gozo está relacionado con la salvación que ya se tiene y la salvación que se espera. En el capítulo 1, versículo 6, la salvación trae gozo. La salvación que estamos esperando debe llenar nuestras vidas de gozo, de saber que algún día Cristo va a regresar y nos va a redimir a su pueblo de una forma total para llevarnos a la gloria y estar al lado de Él. Pero lo que el apóstol Pedro dice en 4, versículo 13, habla acerca del gozo que debe tener el cristiano por participar de los padecimientos de Cristo. Sí, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso le comentaba, ¿cómo puede alguien que le robaron su carro vincular este texto de gozarse por los padecimientos de Cristo si no es una prueba que le vino por estar padeciendo por Jesús, sino le vino por otra circunstancia? Y lo que dice Pedro es que los cristianos que son perseguidos son parte de lo que Cristo padeció. Es más, participar, aquí es la palabra koinonía. Ya la estudiamos, que habla de tener una comunión más íntima, más cercana y estrecha con Cristo y con su pueblo.
Todos aquellos cristianos que son maltratados por la fe en Cristo disfrutan de una comunión más profunda, más especial con Jesús, que los que no padecen por su causa. Entran pues en esa comunión profunda con Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, él escribía lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendió claramente lo que significa padecer por Cristo. Él entendió que esto lo lleva a una comunión más profunda con Él. Él no solamente le quería conocer de una forma, ¿cómo le puedo decir?, intelectual o teórica, sino que él quería conocerle de una forma profunda, cercana, y experimentar el poder de Dios en la resurrección, pero también, si fuera posible, y claro que fue posible en la vida del apóstol Pablo, participar, tener comunión con Cristo a través de el padecer en la carne por Él. Como un cristiano que padece, se identifica con Cristo en sus padecimientos, no está hablando en padecer en el sentido de los sufrimientos que Cristo sufrió de una forma expiatoria. No habla de eso. Habla más bien de ser participantes en los sufrimientos físicos de Cristo, lo que Él sufrió de parte de hombres pecadores, contradicción de hombres pecadores. ¿Qué sufrió Él, hermano Juan? Rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo y le rechazó, no de una forma individual, sino como de una forma general, como nación. Le rechazaron. ¿Qué mal hicieron a Cristo? Le golpearon, le calumniaron, lo maldijeron, lo ridiculizaron públicamente. Muchos sufrimientos vemos de Cristo. Entonces, el cristiano que sufre por causa de su fe va a experimentar una comunión más profunda, más especial con Jesús. Eso es lo que el apóstol Pedro está enseñando. Ahora, este tipo de comunión nos extraña a nosotros, ¿verdad que sí? Tenemos comunión con Cristo a través de la oración, a través de la lectura, a través de lo que estamos ahorita haciendo, pero la comunión con Cristo a través del padecimiento es algo extraño para nosotros. Y la verdad, hermanos, es que muchos no quisiéramos pasar por estas situaciones. Queremos gozar de su comunión, pero no de esa forma. Y gozar también de la herencia de Cristo, siempre y cuando no implique sufrir por Él. Y leemos a veces un pasaje de la Escritura en Romanos 8, versículo 17, y hablamos acerca de que somos herederos con Cristo, que la herencia de Cristo nos pertenece también y que vamos a participar de eso al lado de Él. Pero se nos olvida muchas veces que el participar de su herencia, de gozar de esta bendición al lado de Cristo, tiene que ir acompañado de sufrir por Él, porque Romanos capítulo 8, versículo, ¿qué les dije? 17.
A ver, 8:17. Dice el versículo 17, ya ha comenzado nuestra hermana a leerlo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿queremos nosotros ser parte de esa herencia de Jesús? Amén. Yo quiero ser parte, y dice Pablo que lo vamos a hacer, claro, pero también no se nos olvide, si es que padecemos, si sufrimos juntamente con Él, y seamos glorificados. O sea, hermanos, no queremos solamente las glorias y las bendiciones. No debemos anhelarlas solamente, sino que también estar dispuesto a sufrir afrenta por Jesús. A eso debemos de estar dispuestos también. Además, el padecer por Jesús es un privilegio. Es un privilegio que la misma Escritura nos enseña en Hechos, capítulo 5, versículo 21. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ellos fueron amenazados, golpeados, ultrajados por predicar en el nombre de Cristo. Los líderes religiosos les prohibieron de que ya no hablaran en ese nombre, ni enseñaran al pueblo. Pero en Hechos 5, versículo 41, dice Lucas, narrando la experiencia de estos apóstoles, dice lo siguiente: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Entonces, de acuerdo a lo que ellos sintieron, era que se sintieron privilegiados, honrados de que se les permitiera haber sufrido por Jesús. El sufrir por Cristo es un honor y es un privilegio de acuerdo a este versículo. ¿Lo ve usted como un privilegio? ¿Lo ve como un honor? Debemos de verlo así. Número 3, los cristianos deben sobrellevar las pruebas reflexionando sobre lo trascendente, la trascendente gloria que le espera al pueblo de Dios. Volvemos a la carta de Pedro. Debemos llevar las pruebas, y especialmente esto de el padecer, reflexionando sobre la trascendente gloria que le espera al pueblo de Dios. Porque Pedro continúa diciendo: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría. El sufrimiento prepara al pueblo de Dios, lo prepara para aquel momento cuando Cristo se manifieste por segunda vez a este mundo. Y en aquel entonces va a ser de gran alegría.
de gran gozo. El sentido de las palabras aquí significa que en aquel día de la manifestación de Cristo va a haber un gozo sobreabundante y gritos de júbilo cuando Cristo aparezca. ¿Qué aprendemos con esto? Aunque los cristianos estén sufriendo las injusticias, el cristiano en aquel día va a recibir los galardones por haber resistido a la prueba. Y eso le va a llenar de gozo y de júbilo rebosante de haber resistido la prueba. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Puede traducirse prueba también aquí, porque cuando haya resistido la prueba, cuando resista la prueba, y en este caso la prueba de la persecución y otras pruebas más, por supuesto, pero nos estamos enfocando en lo que el apóstol Pedro está enseñando. La prueba recibirá, ¿qué va a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para el cristiano hay galardones que Dios ha prometido, y un galardón de ellos es la corona de vida, pero solamente esta corona está designada por los que resisten la prueba, los que soportan, los que aguantan la tentación. Cuando Cristo enseñó en el Sermón del Monte, les dijo a sus discípulos: gozaos y alegraos cuando por mi causa los vituperen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes con ustedes. Su galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Por eso, al venir Cristo y aquellos que están sufriendo por Él, va a haber un gozo rebosante. También saber que nuestros padecimientos en la carne terminaron, que ya no tenemos que sufrir por parte de un mundo incrédulo. Todo esto nos pone a nosotros en expectativa de esperar, anhelando a Cristo. Esto nos trae esperanza y nos trae firmeza de continuar adelante. Pase lo que pase, estar determinados a permanecer siempre en Jesús. Ahora, los cristianos también no serán abandonados en medio del sufrimiento por Cristo, porque el Espíritu de Dios está allí para fortalecerlos con la finalidad de que sigan siendo fieles. Dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice que el Espíritu de Dios reposa sobre el cristiano. Pero ¿acaso solamente el Espíritu Santo reposa sobre el que es cristiano? Que padece, más bien, que padece. La Biblia dice que cuando creemos somos sellados por el Espíritu. En verdad el Espíritu hace varias obras en el creyente. Una es el sello y otra también es la morada del Espíritu. El Espíritu Santo está morando en el creyente. Pero aquel que sufre por Cristo, de una forma muy especial, el Espíritu Santo está reposando sobre él para fortalecerles. ¿Quién ha visto algunas películas de misioneros que han sufrido por Cristo? ¿Quién ha visto
este tipo de siervos de Dios que van a las misiones, que incluso hasta los han asesinado, han sido encarcelados, pero aún en medio de toda esa tribulación se mantienen fuertes, sólidos, firmes en Jesús, que nada les hace desistir de su fe. Lo único que quieren es glorificar a Dios y dar a conocer el Evangelio en esos lugares. ¿Por qué tanta fortaleza? ¿De dónde la sacan? ¿De dónde vienen ellos? Viene porque el Espíritu Santo reposa de una manera muy especial sobre ellos. En verdad, la presencia del Espíritu Santo en tiempo de la persecución es una promesa que encontramos constantemente en las Escrituras. Esteban fue el primer discípulo mártir de la iglesia cristiana, y cuando él hablaba a sus detractores, ¿qué es lo que manifestaba este hombre? Él, dice la Escritura en Hechos 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando Esteban allí? Está ante los líderes religiosos y está a punto de que lo asesinen. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Espíritu Santo estaba allí. Y también nos dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, es el apóstol Pablo, que también pasó por tanta persecución en su vida. Dice en el versículo 10, por lo cual, por el amor a Cristo me gozo en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde viene esa fuerza? Del Espíritu reposando de una forma especial sobre él. Entonces, no será el cristiano abandonado a su suerte, sino que va a sentir la dulce compañía de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Lo va a sentir de esta forma. Cuando el cristiano afronta el sufrimiento, ha de recordar que debe velar por su conducta y protegerla. Cuando el cristiano afronta el sufrimiento, la persecución, tiene que recordar que es necesario velar por la conducta y protegerla diligentemente. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí habla el apóstol que debemos tener todo el cuidado posible de mantener una conducta recta cuando estamos siendo perseguidos, porque mucho del sufrimiento que el cristiano en este tiempo está experimentando tiene que ver con la mala conducta y no por hacer el bien. Por la mala conducta y no por hacer el bien. Hermanos, díganme si no es verdad. Es verdad que
A veces hablan de usted, a veces lo persiguen, porque usted ha dado mal testimonio. Y la gente nos dice que somos unos hipócritas y se burlan de nosotros. ¿No es verdad que es por esa causa? No porque tengamos un compromiso de vivir piadosamente, sino porque hacemos lo malo ante los ojos de Dios y ante los ojos de ellos. Tenemos que analizar siempre que nuestra conducta no sea, la persecución no sea el resultado de nuestra mala conducta. Si alguien está sufriendo por su mala conducta, en manos de los incrédulos, no se puede gozar en eso. No tiene comunión con los padecimientos de Cristo. No tiene una expectativa de la gloria venidera. No es bienaventurado. Ese tipo de sufrimiento es merecido. Se lo merece su mala conducta. A veces una mujer dice: hermano, mi marido no me deja ir a la iglesia. Me ha prohibido leer y orar en la casa y no me deja asistir. Y uno debe de entender, bueno, estamos en un mundo que se opone, pero un hermano maduro debe de pensar, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Y a veces, ya después de investigar, esta esposa ha descuidado a su marido porque va de estudio en estudio. Lo deja sin comer, no le lava la ropa, no le plancha, no tiene la casa limpia, pero todo el día anda haciendo la obra de Dios esta mujer, predicando el evangelio, estudio tras estudio. ¿Y qué pasa, hermanos? Está padeciendo: hermanos, mi marido no me deja. Y se muestra, como le decía, como un mártir delante de la congregación. Pero tiene que tener cuidado, porque esa causa de sufrimiento, de padecimiento, de prohibiciones, es el resultado de su mala conducta. ¿No es cierto? Y también los hombres, viceversa, es lo mismo. Los empleados. No, pues se oyen rumores que la gente habla de mí y que el patrón está a punto de despedirme. ¿Por qué? Muchas veces sí es por causa de Cristo, no toleran a un cristiano, les opaca la luz de ese cristiano en ese lugar, pero en otras ocasiones es porque ese cristiano ha entendido que su trabajo es ir predicando el evangelio de escritorio en escritorio sin hacer nada. ¿Y qué le dicen? Ponte a trabajar, no es tiempo de estar compartiendo aquí este mensaje. Yo lo voy a compartir a tiempo y fuera de tiempo, malinterpretando el texto. Y lo despiden, ¿y qué dice? No, pues estoy sufriendo por Cristo Jesús. Estoy padeciendo por Él. Gloria a Dios por ello. Dice, no padezcan por ser homicidas o ladrones o malhechores. ¿Existe la posibilidad que un cristiano pueda caer en esto? Sí existe. Otros versículos nos hablan que se puede tener una conducta así por entremeterse en lo ajeno, porque este hermano o esta hermana es demasiado chismosa o chismoso en el vecindario, en su trabajo, y le gusta andar comunicando y entremetiéndose en lo ajeno, que ya la gente la está confrontando y piensa, no, es que es porque soy cristiana, por eso no me pueden ver mis familiares. No es así, hermanos.
Debemos de cuidar nuestra conducta y poner diligencia en ella. Dice Pedro 6. El cristiano que es objeto de injusticia por seguir a Cristo ha de quitar su mirada de sí mismo y volver su mirada a la gloria de Dios. El cristiano tiene que quitar su mirada de sí mismo y volver su mirada a la gloria de Dios. Porque el versículo 16 dice lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence. Algunos cristianos estaban sintiendo vergüenza. Ahora déjale explico un poquito del contexto de cómo los trataban. Cuando eran injuriados, no era personalmente que iban a sus casas, los mandaban llamar y públicamente los presentaban delante de la sociedad de ese pueblo. Decían: tú eres esto, tú eres ladrón, tú eres ratero, tú eres homicida, tú eres calumniador, tú eres bla 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 bla, muchas cosas. Y no eran ciertas, pero el simple hecho de estar ahí parados delante de la gente y que se les acusara de esa forma, eso era un motivo de vergüenza para ellos. Y dice Pedro: no debes sentir vergüenza. Sentimos vergüenza cuando somos presentados ante los demás de una forma mal, cuando lucimos mal delante de las personas. Nos sentimos humillados, pero no debe ser así. A mí me ha pasado, predicando el Evangelio, con algunos les comparto y de repente empiezan a burlarse y a hablar mal y a hacerme lucir como un tonto delante de ellos, que en una ocasión me pasó sentir vergüenza y dije: bueno, ¿yo qué tengo que estar hablando aquí? Si no entienden. Y me sentí apenado. Pero hermanos, no debe ser así. Dice Pablo: sino glorificar a Dios por ello. Glorificarle. Y también el cristiano debe de vivir a la luz del juicio de Dios y conocer que el juicio empieza primeramente por el pueblo de Él. Los cristianos deben de vivir a la luz del juicio de Dios y entender que el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Del juicio. ¿Qué significa que la casa de Dios tiene, o sea, la iglesia, tiene que pasar primeramente por el juicio? Mire, no es un juicio de condenación. No es un juicio para saber si, para condenarnos, sino es un juicio a través de la persecución, para purificar al pueblo de Dios. Los sufrimientos de un cristiano o de la iglesia es la manifestación del juicio de Dios. El sufrimiento es el juicio. De parte de los incrédulos, los cristianos son perseguidos. Y es un juicio que Dios permite y está usando como instrumento a los incrédulos. Padecer en manos de incrédulos. Entonces, la iglesia, desde que inició el Pentecostés hasta la venida de Cristo por segunda vez, tiene que pasar por esto, porque la iglesia tiene que ser purificada. Aquí nosotros no somos perseguidos, pero va a llegar el tiempo que va a ser purificada a través de este juicio de la persecución. Y dice Pedro: ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Si nosotros sufrimos por ser cristianos y padecemos, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no son hijos de Dios, que no obedecen al Evangelio? ¿Qué les espera a ellos si la iglesia tiene que pasar por sufrimiento temporal solamente aquí en este mundo? ¿Qué le esperará a aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Qué dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Fíjese lo que le espera a aquellos que no obedecen, a los incrédulos, el Evangelio de Dios. El versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué les espera? Eterna perdición, alejados de la presencia de Dios y de su gloria y de su poder. ¿Se fija la seriedad, la gravedad para estas personas que se encuentran alejadas de Dios? Van a ser juzgados también los que oprimen al pueblo de Cristo. Van a ser juzgados algún día. Yo me pregunto, como esos dictadores, como este que está en Corea del Norte, que no permite el acceso al Evangelio, la Biblia, a este país. Y hay algunos cristianos que viven clandestinamente, que no dicen que son cristianos, pero cuando los descubren que son cristianos, los mandan traer, los encarcelan y los ejecutan o los torturan. ¿Qué les espera a estas personas? Eterna perdición, porque Dios va a pagar con retribución a aquellos que los atribulan, dice. Eso les espera. Y el apóstol usa un pasaje de Proverbios también, de Proverbios capítulo, no vamos a verlo, hermanos, 11:31, y dice: y si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo. ¿A qué se refiere que el justo con dificultad se salva? Este es un pasaje que se ha interpretado muchas veces de una manera equivocada, porque piensan que el cristiano tiene que luchar para salvarse. No es así, hermanos. No son nuestros propios méritos los que nos salvan, sino los méritos de Cristo los que nos han salvado. ¿Qué es, pues, si el justo con dificultad se salva? Significa prácticamente que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, vamos a llegar al cielo. Eso significa. Es a través, hermanos, de un valle de sombra y de muerte que hemos de llegar al cielo, dice la Escritura. Porque hay un pasaje también en Hechos 14
que dice en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario pasar por la tribulación para llegar al reino de Dios. La salvación nunca viene sin problemas a la vida del cristiano. Nunca viene. Un cristiano que diga que es cristiano, que diga, oh, ya conocí yo a Cristo, ya me arrepentí, ya creí en Él, y después de mucho tiempo no tiene ninguna dificultad, ninguna aflicción, ningún problema, persecución en su vida, tiene que analizarse. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que es necesario que vengan aflicciones y tribulaciones para entrar al reino de Dios. Es necesario, hermanos. Con dificultad nos salvamos. Ahora, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya leí un texto, hay otros textos más que hablan acerca de esto, pero el impío y el pecador van a ser excluidos, van a sufrir eternamente, donde el humo de su tormento no cesa de día y de noche, donde allí es el lloro y crujir de dientes, donde su tormento será por los siglos de los siglos y los siglos. Allí va a aparecer el impío. Finalmente, hermanos, los cristianos, en medio del sufrimiento por Cristo, han de seguir confiando en Él y haciendo buenas obras. Porque el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aun cuando están padeciendo, la confianza en Dios no debe disminuir, sino más bien encomendar las almas al fiel Creador, a Cristo, y estar conscientes de que Él tiene cuidado, incluso en medio de esa tribulación, de nosotros, porque Él es fiel a sus promesas. Tristemente, cuando alguien padece, ¿qué es lo primero que sucede? Pierde su confianza en Dios. Y la persecución no debe ser motivo para perder confianza en Dios. La confianza en Dios en medio de las tribulaciones implica la buena conducta haciendo el bien. Porque dice, y hagan el bien. Porque es la voluntad de Dios. Entonces, el que habla mal de mí, ¿cómo le tengo que responder? El que me acosa, el que me atribula, el que me persigue. No paguéis mal por mal, ni maldición por maldición, sino hacer el bien a estos cristianos que tenían, la esposa que tenía a un hombre incrédulo, el capítulo 3, tenía que hacerle el bien y orar por él. Que tenía un patrón déspota, tenía que hacerle el bien al patrón y no tratar de perjudicarlo. Un gobierno que oprimía, que prohibía el evangelio, aún así tenían ellos que seguir pagando sus impuestos y sometiéndose a las autoridades en obediencia. Aún aquellos que persiguen, que son enemigos de la cruz de Cristo, tenemos que hacerles el bien. Porque una forma de hacer el bien significa que seguimos confiando en Dios aún en medio de toda esa tribulación.
Eso significa. Pues, ¿cuáles son los principios que vemos aquí? En medio de la dificultad, no se sorprenda. Gócese y sea agradecido. Reflexione sobre la gloria venidera. Encuentre el consuelo en el Espíritu Santo. Cuide su conducta de que no sea motivo por el cual está padeciendo. Ponga la mirada en la gloria de Dios. Viva a la luz del juicio de Dios, que es necesario que tengamos que ser perseguidos. Y no pierda su confianza en el Señor. Eso es lo que tenemos que aprender cuando estamos siendo atribulados de esta forma. Vamos a orar.